Ahora vamos a hablar de las canastas o ETFs. El ETF es un fondo que está compuesto por una canasta de acciones cuya composición varía dependiendo de parámetros preestablecidos. Entonces, cuando yo estoy negociando acciones de este fondo, realmente no estoy negociando como las acciones normales, que es la propiedad sobre una empresa, sino que estoy negociando sobre la participación en una canasta de acciones. En Colombia actualmente se negocian estos tres ETFs, Ecolcap, Ecolrisk y HColSel. Entonces miremos, por ejemplo, para un día determinado, la canasta de HColSel se estaría componiendo de estas acciones. Quiere decir que yo por cada 10.000 acciones de HColSel que negocio, estoy negociando sobre el derecho de 24 acciones Banco Bogotá, 662 preferenciales Bancolombia, 97 preferenciales Da Vivienda, 11.318 Ecopetrol y así sucesivamente, más un monto en efectivo que se denomina el fondo dinerario. De manera que tener una acción de HColSel significaría tener participación en todas estas acciones. Es importante resaltar que la composición de la canasta varía. Un día puede ser una, otro día puede ser otra. Las variaciones pues no son abruptas, no cambia totalmente de un día a otro, pero van cambiando poco a poco. Ahora miremos entonces las operaciones sobre la canasta. Pueden ser la creación o la destrucción o redención. Entonces la creación básicamente es que yo consigo las acciones que constituyen la canasta, hago una operación de creación y esas acciones desaparecen de mi portafolio, es como si las hubiera vendido y ahora ya solo tengo una canasta, una acción del ETF. Y la destrucción funciona de manera contraria. El ETF, tengo el ETF y al destruirlo quedo con las acciones que lo constituyen. Entonces es importante tener en cuenta que dado que los ETF son fondos, yo lo que hago es solicitarle al fondo estas operaciones, decirle al fondo que yo quiero efectuar una creación o efectuar una destrucción. Miremos en Prometeo cómo funciona. Entonces, sobre Prometeo, lo primero que tengo que hacer es cargar las canastas. Como decía anteriormente, las canastas, la composición de la canasta varía diariamente. Entonces, para hacer estas operaciones de redención o destrucción, pues lo primero que debo hacer es cargar las canastas. Las canastas se cargan con unos archivos en Excel que suministran los fondos. Aquí tenemos el archivo de Ecolcap e Ecolrisk. Ecolcap e Ecolrisk se cargan con el mismo formato, que es el que estamos viendo acá. Ecolcap se carga con este otro formato que estamos viendo acá. Entonces, el cargue se hace copiando el respectivo archivo en una carpeta determinada de Prometeo Gateway Folder. Entonces, para el caso de Ecolcap, el archivo se debe copiar en Prometeo
en Borsaria, Prometeo Gateway Folder, Colcap. Entonces acá lo pegamos. En el caso de producción, sencillamente los usuarios tienen acceso a esa ruta y pueden poner los archivos ahí. Entonces, sencillamente es poner el archivo y el sistema en algún momento lo toma. En algún momento el archivo debe desaparecer. Y el archivo ha desaparecido. Y para el caso de HColcel, pues la carpeta se llama Borsaria Prometeo Gateway Folder HColcel. Entonces pegamos el archivo acá y en algún momento el sistema lo debe tomar. Bien. Ahora, para saber si el archivo fue adecuadamente tomado, yo debo consultar el reporte respectivo. Entonces el reporte, entro por acá, que es el árbol de reportes, en este iconito, hay una opción que dice varios y canasta ETF. Y acá, entonces, están los tres ETFs para yo seleccionar y consultar la canasta. Entonces vamos a ver el de HColcel. Entonces acá me abre el reporte y observamos el monto dinerario y la cantidad de acciones que corresponde a lo que había en el archivo. Bueno, recordemos la creación y la destrucción. Entonces vamos a empezar por la destrucción o redención que parte del ETF para terminar en cada uno de sus componentes. Entonces, miremos. Entonces, empecemos por hacer una operación. Miremos aquí, tenemos nuestro portafolio de acciones 1, consulta detalle, en este momento no tenemos nada. Vamos a hacer una operación especial. Entonces, acá venimos y buscamos, le decimos HColcel, le decimos que vamos a comprar 20.000.
a precio determinado que me voy a inventar acá, al portafolio acciones 1 y procedemos y ya tenemos acá entonces nuestro inventario, nuestra posición. Entonces, posición final, tenemos 20.000 acciones de H. Colcel. Entonces, miremos cómo se hace la operación de destrucción. Entonces, sencillamente acá le digo acá sobre el árbol de portafolios le decimos ETF crear o redimir. Entonces le decimos redimir H. Colcel cantidad. Esta cantidad, estamos hablando de canastas, quiere decir que cada canasta son 10.000 acciones del ETF. Entonces, para destruir las 20.000 acciones, le decimos 2. La cantidad es 2, o sea, en canastas. Y fíjense que cuando yo le doy la flecha de continuar, de proceder, ¿qué va a pasar? Que mi posición en H. Colcel desaparece, es como si yo las hubiera vendido, y tengo acciones en todos los miembros de la canasta. Ahora hagamos lo contrario. Entonces ahora vamos a hacer la operación de creación. Pero digamos que vamos a hacer, ya no vamos a hacerlo de las dos, sino vamos a hacerlo de una nomás. Entonces, ahora ya tengo 10.000 nuevamente en H. Colcel y 24 en Bogotá, 1167 en San Marcos, etcétera. Bueno, hay una opción en consultas que se llama movimiento ETF. Entonces aquí me muestra todas las operaciones que yo he hecho. Y si yo quiero, puedo consultar el detalle. Y acá entonces me muestra cuánto fue la cantidad de acciones. Entonces fíjense que aquí, una redención, me entraron 48 Bogotá, 2.334 Semargos, etcétera, etcétera, y salieron 20.000 H. Colcel. Y así con la otra también la puedo consultar. En el caso en el cual yo me equivocara, yo puedo entrar y borrar la operación, el movimiento de la canasta. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, eliminar la última operación, puedo entrar y eliminarla. Entonces, vamos a eliminar esta. Desaparece acá. Y yo vuelvo a quedar con mi 0H Colcel como estaba después de que hice la primera redención.